Hola, soy Oscar Mata. Continuamos estudiando la declaración de fe número 9 de la Iglesia de Dios de Estados Unidos y Canadá. Esta declaración se refiere al matrimonio. Hoy vamos a ver algunos ejemplos de las categorías de divorcios. No todos los divorcios son iguales. A continuación mencionaremos algunos casos que podemos encontrar en las Escrituras. Número 1, el divorcio por elección o experimentado antes de la conversión al cristianismo. Conforme a los términos del Evangelio y a la nueva vida que éste conlleva, el venir a Cristo es definitivamente un cambio rotundo. El nuevo nacimiento marca un nuevo comienzo. La culpa y pena de lo que antes pasó, pues eso se acabó. El divorcio y segundas nupcias anteriores a la conversión no deberían ser detrimento para ser miembros en la iglesia de Dios, ni para su buena reputación. Es decir, a la iglesia llegan personas que ya se habían divorciado antes y se volvieron a casar. Eso no tiene ninguna situación como para ser considerada para reducir la reputación de las personas o para que estos sean en detrimento de su calidad de miembros de la iglesia. ¿Por qué? Porque lo que pasó antes de la conversión a Cristo Jesús, pues bueno, esos son pecados ya perdonados por el Señor. Los nuevos cristianos frecuentemente confrontan suficientes retos personales impuestos por sus propios recuerdos indelebles y por sus patrones de vida que van desapareciendo. No deberían ser cargados con castigos adicionales impuestos necesariamente por aquellos quienes están en autoridad espiritual. Es decir, lo que pasó antes de su conversión no debe ser tomado en cuenta. El segundo punto que vamos a hablar hoy es el divorcio experimentado por cristianos fieles a sus votos mientras sus cónyuges fueron infieles. Conforme a los términos de la enseñanza de Jesús en Mateo capítulo 5, verso 32 y Mateo 19, verso 19, estos creyentes pueden aceptar o buscar el divorcio, en cuyo caso se disuelve el matrimonio. El cónyuge que ofende es el que persiste en infidelidad sexual. Por ejemplo, porneia, que es la palabra griega que se utiliza para inmoralidad sexual en las palabras que Jesús mencionó. El cónyuge fiel en este caso es considerado como la parte inocente y puede continuar con su servicio en la iglesia, incluyendo el liderazgo. Es decir, ninguna persona debe ser removida de sus puestos de liderazgo porque su cónyuge le ha sido infiel. No funciona de esa manera, no se castiga al inocente. Hay quienes dicen, sí, pero por ejemplo, si fue el hombre, ¿verdad? Entonces no gobernó bien su casa. Hermanos, esas son cuestiones que dice una persona que tiene su vida bien, que tiene su vida ordenada. Pero no podemos castigar al inocente. Dios jamás nos ha puesto a castigar al inocente. Eso sería incorrecto. Sin embargo, ninguna escritura sugiere que los creyentes se divorcien de su cónyuge después de la primera ofensa, ni después de muchas ofensas de adulterio. Los cristianos deben buscar la reconciliación y restauración conforme les sea posible. Y digo conforme les sea posible porque luego resultan pastores diciendo, no, tiene que perdonarla, no, tiene que perdonarlo, no se pueden divorciar, tienen que seguir juntos. Y entonces se someten a una situación de no solo de infidelidades, sino una situación complicada de vida, solo por pastores que no creen en esto de que la cláusula que Jesús dio, y por lo tanto simplemente dicen no se puede divorciar, aunque su esposa le sea infiel, tiene que perdonarla y tiene que vivir con ella, perdónenla y vamos a ayudarles a que nadie está obligado ni a divorciarse ni a quedarse con la persona. Esas son cuestiones muy personales. El pastorado lo que debe hacer es acompañar a la persona en su proceso de resoluciones, ayudarle, de explicarle los términos bíblicos, lo que la Biblia dice, no imponerle ni el divorcio ni quedarse juntos. Eso es incorrecto desde el contexto de consejería cristiana.
El profeta Oseas es un clásico ejemplo del que permanece fiel a un cónyuge que a menudo se desvía, transformando esta situación para la gloria de Dios. Sí, pero porque a Oseas le pasó eso, no quiere decir que usted deba pasar por eso. Usted no es Oseas. Y ese es el punto que a veces utilizan. Mire, Oseas ahí permaneció porque Dios les está enseñando algo. No, Dios no está ahí mandando a que nadie sea infiel ni a que nadie se quede en un matrimonio que ya no está bien por causa de infidelidades. El número 3, el divorcio elegido por un cristiano que no fue fiel a su cónyuge. El creyente que viola sus votos matrimoniales con inmoralidad sexual debe esperar ser considerado responsable de tal hecho y dejar los puestos de liderazgo en la iglesia durante un periodo extensivo de tiempo para restauración personal. La buena reputación en la iglesia se puede perder por persistir en pecar deliberadamente o por no hacer caso a la autoridad espiritual. Es decir, hay personas que andan haciendo cosas indebidas, pero todavía se están parando en los púlpitos a predicar. ¿Cómo está eso? No temen decirlo, temen que lo sepan las autoridades de la iglesia. No, lo sabe Dios, que es lo más importante. Así que alguien que está incurriendo en cosas indebidas es mejor que confiese su pecado y diga, no puedo seguir haciendo esto. Y de hecho una iglesia debe remover a tal persona de puestos de liderazgo al momento de saberse. Aunque llegue y diga, hermano, es un secreto, no se lo vaya a decir a nadie. El pastor inmediatamente debe actuar y remover a esa persona de puestos de liderazgo. O de cualquier privilegio que tenga en la iglesia, ¿no? Otro punto, el divorcio elegido por un cristiano que fue abandonado por un cónyuge no creyente. Y este es algo interesante porque hemos hablado de la infidelidad sexual, pero ¿qué pasa por un cónyuge que fue abandonado? Basado en 1 Corintios capítulo 7, la deserción parece ser un caso especial en la cláusula excepción de Jesús. En los versículos 10 al 17 de ese capítulo, Pablo menciona que al cristiano cuyo esposo o esposa no sigue a Jesús, deberán permanecer juntos o separarse. Y Pablo decía eso ahí. Su consejo es que el cónyuge creyente en un matrimonio mixto debe hacer lo mejor para mantener su matrimonio. Vea los versos 12 y 13. En parte porque los beneficios espirituales se van acumulando para el cónyuge que no es salvo y para los hijos. Véase los versos 14 y 16. Sin embargo, Pablo concede que si el cónyuge no creyente decide irse, el cónyuge seguidor de Cristo debe aceptar la realidad y no está más en sujeción a ese matrimonio. Es decir, le voy a dar un ejemplo, una mujer que está casada con alguien no creyente y esta persona decide abandonarla. Decide abandonarla porque no desea mantener esa relación así. Bueno, la persona fue abandonada. Entonces también esta persona queda en libertad según la enseñanza de Pablo. Y esta es una excepción a la regla. Ahora, si la persona no es abandonada, sino que siguen viviendo en matrimonio, Pablo dice que no deben separarse de ninguna manera. Esto solo se da en caso de abandono. Le voy a poner un ejemplo. Una pareja que es mundana, vive en su vida de manera mundana y luego el hombre decide volverse cristiano, se bautiza, pero la esposa dice, no, yo no creo en esas cosas. Y la esposa quiere andar yendo a fiestas, quiere andar en esto, quiere andar en lo otro y él no, por supuesto. Entonces ella dice, yo no puedo andar contigo y ella decide dejarlo. Bueno, entonces él queda en libertad. Y para esto usted debe leer 1 Corintios capítulo 7. Y alguien dirá, sí, pero si se fue con otro. No, tal vez no es que se haya ido con otro. El asunto es que ella no quiere convivir con él por su nueva vida que tiene. Entonces, esta es una excepción a la regla. No significa que las personas deben estarse separando porque son de religiones diferentes. Obviamente cuando uno se va a casar debe procurar casarse con personas de la misma fe, pero no es así siempre. Pero Pablo dice que a libertad nos llamó Cristo y si una persona es abandonada, pues esa persona ya queda libre de esas responsabilidades. ¿Y qué pasa con alguien que se vuelve a casar? Bueno, en nuestra próxima lección vamos a ver
qué pasa con las segundas nupcias. Soy Oscar Mata, es un gusto estudiar con ustedes.